Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues estamos contentos porque hoy tenemos un gran invitado. Él es Javier Vargas, que él nos va a dar un taller próximamente a los colegios y por eso lo hemos invitado, que se llama El bullying me hace cosquillas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, Javier tiene una amplia experiencia en todo lo que es pues organizaciones sociales. Estábamos viendo aquí en su currículum que bueno, pues tuvo un premio nacional a liderazgo social otorgado por Compartir y bueno, ha estado trabajando como miembro de consejos internacionales como la UNICEF, el Banco Mundial, Davos Latinoamérica. Bueno, es asesor también estratégico de la Volkswagen y bueno, tiene una amplia experiencia en todo esto de las relaciones interpersonales y todo lo que viene siendo lo social, ¿no? Entonces, bienvenido, Javier, me da mucho gusto que estés aquí en el programa. Muchas gracias, Conchita, muy buenas tardes. Y vamos a hablar de un tema importante en los colegios ahora, ¿no? Que lo platicábamos ahorita antes de entrar aquí al aire, que es un tema que está en todos lados, ¿no? Está en casa, está en los trabajos, con adultos, con la pareja, pero también es un problema que nos aqueja mucho en los colegios y que nos preocupa mucho, ¿no? Porque este problema ha sido, pues ahora sí que ha provocado incluso situaciones como los suicidios, ¿no? Ya cuando se está yendo al extremo. Entonces sí es algo que nos mortifica, nos preocupa y quisiéramos ver cómo lo podemos atender para que los niños, pues bueno, puedan, a lo mejor no hacerlo, o poderse defender en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esta parte de que no me haga daño las cosas, ¿no? Entonces, primero quisiera que nos platicaras un poquito acerca de lo que es el bullying, para que los papás o los maestros, ¿no? Que luego a veces tienen un concepto equivocado, que tú nos aclararas un poquito en qué consiste el bullying. Bueno, hay dos maneras de poderlo explicar ante el auditorio. El primero sería decir lo que en sí la palabra quiere decir procedente de la lengua inglesa, ¿verdad? El bullying es un acoso un acoso a un niño o una niña en una situación escolar en la cual el acoso consiste en maneras de estar molestando de una manera verbal, de una manera física o de una manera psicológica. Y son maneras que agreden a la persona. Y la palabra de bullying procede del inglés de bullying, como de un animal sí, que está como atacando, ¿verdad? Bullying. Es una traducción del inglés, ¿verdad? Sin embargo, dijéramos, la palabra apropiada en español es decir que es un acoso. Es un acoso. Y precisamente lo interesante es cómo eso es lo que quiere decir. Otra cosa es cómo entenderlo, porque a lo mejor parte de lo que no podemos abordar a resolverlo es no entenderlo suficientemente bien. Pero la primera pregunta que me hiciste, Conchita, es ¿qué quiere decir? Entonces es una manera de acoso. De acoso. Y es importante que menciones esto porque fíjate que si tú hablas de acoso, bueno, ya tenemos más o menos como qué es el acoso, ¿no? No es un simple pleito de recreo, ¿no? Por un balón o por un dulce, etcétera, ¿no? Sino que esto ya, cuando ya es acoso, ya va más allá, ya es continuo, es todos los días, en cada momento, o sea, ya es una situación que está generando en el niño, pues hasta un estrés. Lo comento por esto porque muchas veces los papás confunden si se pelearon su hijo con un compañerito, pues es que a mi hijo le hacen bullying, ¿no? Y ya lo refieren de esa manera, ¿no? Entonces sí, es bueno que podamos distinguir entre lo que es un acoso y lo que es una desaveniencia normal, ¿no? Algo, un conflicto que puede ser escolar, ¿no? Es muy oportuna tu aclaración porque el acoso implica que es una manera constante de estar molestando a la otra persona en ese acoso. No es una vez única, sino es una manera repetida y que muchas veces
en el acoso, en el bullying, no se da solamente que esté solo el que está haciendo el acoso, que creo es alguna otra de las preguntas que posiblemente me quiera hacer, pero sobre la pregunta es eso, es el acoso que se da de manera permanente y que lastima de manera física, verbal o emocional a la otra persona. Y bueno, esto, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué hace en el niño, ¿no? Este tipo de, tanto el agresor, que es el que se dedica a molestar, como el que es molestado, y luego los testigos, porque dices, nunca están solos, ¿no? Siempre hay testigos que están presenciando el maltrato y pues muchas veces no se hace nada, ¿no? Sí. Para esto hay como una parábola, por decirlo así, que pudiéramos decir. Es como si explicáramos cómo está funcionando un árbol, la vida de un árbol. Y ves un árbol de arriba hacia abajo y dices, oye, el árbol lo veo frondoso. Y si te quieres explicar, una de las razones no visibles es lo que está en la raíz. Pero es muy real. Sin embargo, no porque no se vea, no es que no esté. Pero al contrario, puede ser que el árbol esté como muy debilitado porque su raíz está dañada. Parte de la explicación social que nosotros damos al bullying en cierta manera explica como lo que llamaría Marcel Eliade el círculo del eterno retorno, que estamos explicándonos socialmente un fenómeno en donde nosotros mismos no encontramos su salida. Por eso quiero hacer alusión a que la manera ordinaria como vemos el bullying es que implica principalmente tres actores: al buleador, al buleado y a los que están en torno al evento, que son los que soportarían al buleador y en cierta manera reforzarían hacia el buleado lo que acontece. Y entonces frente a ello, lo único, dijéramos, factible con esa visión es pues que el buleado pues se defienda si puede y el buleador lo alejen si puede, si se puede. Pero el fenómeno que nos acontece con este tipo de visión es que esa no nos ha tenido resultados. Y generalmente cuando uno ve toda la propaganda y todo lo que es, di no al bullying, es como di no a las drogas, es una especie como de barrera invisible pero muy real, psicológica y sociológica, en la cual nuestros propios gestos dicen, ponemos las manos y dicen, di no al bullying. Es decir, deténlo, pero ¿qué lo detiene? Si es una cadena sin fin. Esta es una manera de explicarlo y es una manera como casi toda la sociedad hemos funcionado así. Lo que queremos hacer en el evento que vamos a realizar es tratar de entender el bullying de otra manera. Y la otra manera será no entenderlo exclusivamente como este fenómeno que es el flujo del contenido, como una película que pasa, cuanto la estructura que está debajo. Si nos pusiéramos, hágase cuenta que hacemos un loop y nos acercamos a mirar al buleador, vamos a entender más al buleador. Generalmente, ¿cuál es el perfil de un buleador? El perfil generalmente de un buleador es una persona que trata como de estar como muy fuerte, de mostrar mucho poder, de mostrar que es muy valeroso y que se impone sobre los demás. Pero lo que está detrás de eso es la carencia de lo que aparenta mostrar. Así es. Entonces, ese es parte del perfil de él. El buleado generalmente es una persona como tímida, con baja autoestima, a veces puede ser características de tipo racista sobre los cuales van, o ciertos rasgos que lo hagan como vulnerable frente a los demás. Y los observadores generalmente se dividen en diferentes tipos, que después los veremos, pero uno de ellos son los que como que se recrean en lo que están viendo. Otros que están, dijéramos, solamente observando, parece no sé qué. Otros que les da miedo que el buleador vaya a ir sobre ellos, etc. Entonces se crea todo un ámbito ahí. Las noticias que vamos a darles, que vamos a trabajar en el taller, es que allí hay un círculo vicioso. Y lo curioso de ese círculo vicioso es que por donde esto tiene salida, no es ni con el buleador ni con el buleado, sino con los observadores.
Porque los observadores, en cierta manera, representan a la fuerza de la sociedad, a la fuerza de la comunidad. Y si esa comunidad es una comunidad pasiva representada en estos pocos, pues está reproduciéndose de manera atraída y sin potencia hacia una situación tóxica. Es como intoxicar a la propia comunidad por medio de una serie de gentes que los representan. Y eso es lo que vamos a romper. O sea, vas a empezar a trabajar con los testigos, por así decirlo. Eso va a ser lo que haremos en la segunda parte, después de que entendamos bien de qué se trata el bullying visto desde esta perspectiva. Y quisiera preguntarte, ¿cómo influyen los medios de comunicación, ¿no? en este tipo de cuestiones? O sea, hemos visto muchos, pues como tú lo dices, ¿no? mucha promoción, mucha propaganda de di no, ¿no? al bullying. Y bueno, las redes sociales que también están ahí, donde se muestra todo lo que sucede, porque precisamente ahora ya no nada más son testigos que se dedican a ver, como decía, sino también otros a grabar, ¿no? A través de un celular para subirlo a redes sociales. Sí. Y entonces estamos viendo continuamente estos videos, pues hechos por alumnos, donde están en los baños, están molestando a algún compañero, claro. Y se dedican a grabar y a subirlo, ¿no? Que todavía es como... como que no es suficiente con estar viendo esa situación, sino pues todavía a lo mejor puede ser que como para que lo vean como un grito de auxilio, claro. O puede ser también como por el otro lado, ¿no? Como para pues decir, no sé, mostrar algún poder ahí, llamar la atención, ¿no? Claro, principalmente. Claro. Pues sí, tus comentarios, tus preguntas son muy interesantes, Conchita. 3 comentarios sobre ellas. Sí. Primero, es muy importante saber dónde se cultiva el espacio en el cual se cultiva el bullying. Generalmente son espacios en los baños, en los rincones de los patios o en el propio salón de clase cuando no están los maestros. Son los lugares más preferidos. Donde no hay adultos, ¿no? Donde no hay adultos, donde aparentemente no hay vigilancia. Ajá. Y donde, como quien dice, se apropian del espacio para hacer de él lo que quieran. Es la apropiación del espacio público hecho privado para un fin de molestar al otro. Eso es bien importante. Bueno, sobre lo segundo, ¿cómo influyen los medios? Yo quisiera que ahorita interrumpirte un poquito, porque vamos a ir a un corte, quisiera que nos comentaras eso de los medios. Bueno, 2 cosas, ¿no? Los medios de comunicación, todo lo que muestran, y por otro lado las redes sociales, ¿no? Muy bien. Que los medios de comunicación, bueno, están informándonos pues a todos, ¿no? En muchos aspectos, y las redes sociales principalmente a los chicos, ¿no? ¿Cómo no? Regresamos en un momento más. Perfecto. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos platicando sobre el bullying me hace cosquillas. Y bueno, pues nos ibas a comentar cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales. Sí, para que el bullying nos haga cosquillas, sí. Necesitamos entender muy bien eso que tú nos dices, esa pregunta que tú nos haces. Hasta ahora, dijéramos, los medios de comunicación tienen, genéricamente hablando, un estereotipo establecido que genera en nosotros, en las personas en los que escuchamos, genera en nosotros patrones, y esos patrones de conducta se instalan individual y socialmente. Por ejemplo, todos los eventos que vemos de constante violencia, traición, celos, venganzas, guerras, muertes, tragedias, se incrustan en nosotros y están allí en todos los medios. Es una de las formas. Sí. Lo otra es la manera de informar. La manera de informar, en lugar de educarnos, dijéramos, nos informa, como decirlo, con la noticia roja. Necesitamos la noticia roja para que nos produzca algo en la sangre, para que nos estimule. Entonces ya todo el mundo estamos acostumbrados a eso. Tiene que ser rápido, que sea así, que incandescente y que nos produzca así como casi un shock para que pueda... Eso en cuanto a los medios, que son los medios electrónicos, las pantallas. Además, tenemos ahora las pantallas, las pequeñas pantallas, que ahora ya no dependen de un productor, sino dependen de la interacción que generamos unos para con otros.
Bueno, precisamente esas pantallas también son ahora una posibilidad muy grande y al mismo tiempo un peligro muy grande. Quizás dentro de los peligros más grandes que tenga antes que el bullying es la alienación de nosotros mismos. Porque vi el otro día en internet un corto que mostraba 3 minutos en los cuales se veía todo mundo con su celular. Eran gentes de oficinas, gentes de escuelas, eran maestros, eran ejecutivos, eran todos. Pero el hecho es de que nunca estás contigo mismo ni con el que está enfrente. Es como si esta entrevista, tú y yo, dijéramos, bueno, en este momento, ¿cómo no, Conchita? Ahorita, espérate, te voy a decir. Entonces, pero ya no estoy contigo, sí, claro, pero tampoco estoy conmigo. Entonces, parte de lo que nos ha producido eso es que estamos lejos de nosotros mismos. Y ese lejos de nosotros mismos, en términos interiores, quiere decir que ya no sabemos quiénes somos, nos falta identidad. Eso por una parte. La segunda sería decir, estos medios, y particularmente cuando están aplicados al bullying, pueden ser, y de hecho son muy, pero muy dañinos. Muy dañinos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de extensión y de difusión impresionante. Y ese como deseo morboso de molestar a otro proviene de una carencia. El interior de ello es una carencia, una necesidad de afecto no satisfecho. Es una carencia tremenda de relaciones no establecidas. Es una carencia de vínculos, como si la persona estuviera en una isla de sí mismo y tuviera como un grito muy doloroso desde dentro y solamente lastimándose así y a otro, hacerse escuchar. Pero hay alguien que es la víctima de esa escucha. En ese sentido, dijéramos, es un clamor de la sociedad. Y por otra parte, la manera de solucionarlo, hay unos, como esto va a ser desde la neurosemántica, en la neurosemántica tenemos muchas presuposiciones que serían como la base. Algunos de ellos nos van a servir mucho. Uno de los elementos muy básicos será lo siguiente: la persona no está mal, lo que está mal son sus mapas. No vamos a ir en contra de nadie, vamos a modificar, a cambiar los mapas. Por lo tanto, no es una alimentación del odio, del desprecio, de la destrucción del otro, cuanto tener acceso a los mapas con los cuales trabaja y poder modificar esos mapas. Ese es el trabajo más poderoso. Pero dijéramos, el hecho de que extendamos de una manera tóxica nos intoxica a todos. Y para dar alguna cifra que nos ayude, como la que tú mencionaste, en México, este es un dato de la PGR, 6 de cada 10 jóvenes que se suicidan es por bullying. 6 de cada 10 jóvenes que se suicidan, ¿no? A nivel del mundo, cada año se dan más de 1.100.000 suicidios por razones del bullying. Son tremendas esas Lo cifras. cual quiere decir que tenemos 4.000 suicidios diarios producidos por el bullying. Y todavía yéndonos más allá, las gentes que manejan la estadística dicen lo siguiente: si seguimos en esa carrera de destrucción, dentro de 20 o 30 años, la epidemia más fuerte que tendrá la humanidad será el bullying. Será la destrucción de nosotros mismos por la insatisfacción de nosotros mismos, canalizada hacia el otro. Claro. Fíjate que esto que comentas, digo, está pues alarmante, ¿no? Lo que tú mencionas, cuántos casos todos los días, ¿no? Se pierden vidas por esta situación. Pero a mí me gustaría en esta parte, pues esa conciencia, hacer esa conciencia y que podamos decir, bueno, ya nos mostraron todos los datos pues, feos de este tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo sé que hay un taller, pero por ejemplo, toda la gente que nos está viendo, los papás desde su rol de padre, ¿no? El maestro desde el aula, las escuelas, ¿no? Eso que tú decías, que se apoderan de espacios que no están vigilados. Correcto. Bueno, pues ir buscando la manera de que estén vigilados. Correcto. O de que no tengan acceso a espacios donde no pueda haber gente que los cuide, ¿no? Entonces, toda esa parte a mí me gustaría que nos dieras pues como esa
buena noticia de decir se puede hacer algo y se puede revertir esto, ¿no? O sea, que estas cifras puedan cambiar y que nos vayamos a hacer algún día parte de estas estadísticas en nuestras escuelas, ¿no? Porque es tremendo, o sea, perder una vida por una situación así es tremendo, ¿no? Tanto para los padres como para el maestro que está ahí, como para los compañeritos, ¿no? Claro. que están conviviendo y que están siendo presentes, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hace un niño que lo molestan? ¿Qué hace un niño que está siendo testigo? ¿Qué hace un niño que pues está molestando, ¿no? O cómo atenderlo. Tú bien lo decías, ¿no? Una carencia. Normalmente los niños que molestan son niños que pues también por en algún lado, posiblemente en casa o en algún lugar, les están haciendo también ¿Cómo no? un maltrato, O ¿no? lo viven constantemente. Lo viven constantemente y Correcto. entonces lo repiten la conducta, ¿no? Te voy a pedir que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer como una representación a contestar como si tú estuvieras presente en un taller y yo te preguntara eso como mamá, como directora, como maestra, en cualquiera de los casos. Aclarándote que este taller que vamos a hacer es para maestros, para los padres de familia, porque la metodología específica con los niños es a base de puro juego, puro juego. Y después decimos por qué del juego. Sí. Pero yo te preguntaría, Conchita, ¿te podrías tú imaginar cómo te sentirías si en tu familia, en tu casa, estuvieras en una situación donde tus niños estuvieran libres de todo acoso y muy desarrollados con la confianza consigo? ¿Cómo te sentirías? ¿Te agradaría? No, sí, claro. ¿Sí? Por supuesto me sentiría bien. ¿Te agradaría que tus niños pudieran tener en sus manos propias una zona de poder en la cual ellos sean, por decirlo así, no vulnerables, porque han generado una zona de poder desde sí mismos y no necesariamente desde los demás? Sí, claro. ¿Te gustaría? Sí, sí, por supuesto. ¿Te gustaría ver que pudiera generarse una relación diferente, empática, mediante la cual se complementaran unos para con otros y generaran un poder superior al que ya tiene como persona, pero generando un estilo nuevo de equipo y de sociedad? Claro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quieres que te diga cómo? ¿Cómo? Sí, ahí está el chiste, ¿no? Bueno, entonces, pues mira, vamos a procurar ofrecer 4 instrumentos neurosemánticos que van a ser te voy a decir, dije instrumentos, no voy a usar para nada arma no, porque arma es de guerra. Instrumentalidad sí, tecnología también. La neuropsicología y la neurosemántica nos ofrecen esas herramientas. Primera herramienta, construye tu zona de poder. Okay. Entonces, cada niño, cada niña va a estar instruyéndose y construyendo sobre la marcha, allí mismo donde estemos, su zona de poder. Y va a tener acceso a 4 poderes. El poder de su pensamiento, el poder de sus sentimientos, el poder de sus palabras y el poder de sus acciones. ¿Te gustaría que salgan empoderados? Claro, claro. Pues claro. eso es lo que vamos a hacer. Y después de eso, no es pensarlo, sino hay un sistema neurosemántico que se llama de la mente al músculo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que a diferencia de cómo hemos sido educados, todos nosotros, lejos de que las cosas queden solo en nuestra mente como una información, entran de nuestra mente al músculo, mandan las órdenes. Esas órdenes son comandos a nuestro sistema. Y esos comandos a nuestro sistema, ordenados por nosotros, se convierten en un mandato. El mandato se traduce en formatos lingüísticos y se accionan y se quedan instalados. Inclusive hay un sistema que se llama de anclas. Ya sea que el propio niño se ancla o que ayudas tú al otro y pones un ancla y el ancla se queda grabada neurosemánticamente en el corazón para luego estar en las acciones del niño. Esa es la número 1. Tenemos otras que sería la frontera personal. Quisieras que nadie lo agrediera y que ponga en lugar de alto, él determine cuáles son las fronteras, los va a tener. Ok, entonces estas serían como herramientas que le vas a ir dando al niño. ¿Cómo no?
y pues al adulto también, ¿no? Porque también como Claro. adulto no permitir ser vulnerables, ¿no? Desafortunadamente el tiempo se va rapidísimo y pues nos hemos quedado como muy picados con este tema, ¿no? Tan interesante y sobre todo, como te digo, nos preocupa mucho a todos, ¿no? Como padres de familia. Entonces ahí yo creo que podríamos nosotros tener ese acceso y desde, como tú dices, ¿no? Desde la neurosemántica, desde la neuropsicología, que es lo de ahora, bueno, pues buscar esas herramientas, ¿no? Quiero agradecerte mucho que hayas venido, Javier. Muchas gracias. Y bueno, pues ojalá nos puedas venir a visitar en otro día para que podamos platicar estos temas tan interesantes. Con todo gusto, Conchita. Pues nos vemos gracias. la próxima semana en una emisión más Muy de su amable. programa Educación y Conciencia. Hasta la Muchas próxima. gracias, Conchita.